Hola compañeros, estamos iniciando nuestra sesión 4 del tema de inversión. Soy Jorge Alonso, es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. En esta ocasión en esta sesión de lo que se trata es de demostrar la siguiente proposición. La proposición dice que si tenemos dos circunferencias, supongamos que tenemos la circunferencia C2 y obtenemos la inversa de C2 con respecto a C, la cual es C1. La proposición dice que en esa situación, es decir, en la situación de que C1 y C2 sean inversas con respecto a C, entonces C1 y C2 son dos circunferencias que son homotéticas y lo más importante, que el punto K, donde K es el centro de la circunferencia de inversión y el punto K es uno de los centros de homotecia. Entonces, para hacer esta proposición que va a resultar interesante, entre otras cosas, bueno, cuando decimos que resulta interesante, casi siempre significa va a ser útil para seguir haciendo las demostraciones posteriores o cuando veamos la teoría que nos falta, pues va a ser relevante tener en cuenta esta proposición. En ese sentido, pues más que interesante, va a resultar útil tal proposición. Entonces, antes de hacerla, lo que voy a hacer es hacer un pequeño recordatorio acerca de circunferencias homotéticas. Entonces aquí le voy a poner recordatorio de circunferencias homotéticas. Me faltó una letra. Homotéticas. Entonces, por ejemplo, digamos que esta circunferencia es nuestra circunferencia C2. Digamos que esta es nuestra circunferencia C1. Entonces, obviamente, este es el centro de C2 que le vamos a llamar O2. Este es el centro de C1 que le vamos a llamar O1. Entre otras cosas, a estas alturas ya debemos de saber que si tenemos dos circunferencias, estas siempre van a ser homotéticas. Esto nada más es un recordatorio. Las dos circunferencias pueden ser o estar colocadas de cualquier manera, es decir, pueden estar colocadas como las que están aquí, es decir, ajenas y una fuera de la otra. Pueden ser ajenas y una contenida en la otra, pueden ser tangentes o pueden ser secantes, en cualquiera de las posiciones que se encuentren, siempre y cuando no sean concéntricas. Eso es importante. La única restricción que le pedimos a dos circunferencias para que sean homotéticas es que no sean concéntricas. Fuera de eso, dos circunferencias siempre son homotéticas. Y la forma en que se pueden encontrar los centros de homotecia siempre es la misma, independientemente de cómo estén colocadas. Es decir, la construcción que voy a hacer ahorita, que básicamente es la que ya está pintada, siempre funciona independientemente de cómo estén colocadas las circunferencias. Aquí yo ya me adelanté en el dibujo para que quedara un poco mejor hecho, pero lo que tendríamos que hacer, si imaginamos que en este momento solamente estuvieran pintadas las dos circunferencias, lo que tendríamos que hacer es determinar un punto arbitrario en C2. Digamos que a este punto le llamamos P1. Después lo que tenemos que hacer es pintar el segmento O2 P1, es decir, este segmento que coincide, como es obvio, con uno de los radios, es decir, este segmento es R2. Y aquí es claro que este punto P1 puede variar sobre la circunferencia C2. Ahora, lo que tenemos que hacer es por el punto O1, es decir, por el centro de la circunferencia 1, trazar un diámetro que sea paralelo a R2.
Entonces, de esa manera vamos a determinar este punto que le vamos a llamar obviamente P2 y este punto que le vamos a llamar Q2. Entonces, por construcción, y es claro que en este momento el segmento O1 P2 pues es, o su longitud es R1. No sé si se alcanza a ver, pero espero que sí. Este segmento es R1. Ahora, dado que R2 y R1 son radios paralelos, vamos a tener lo siguiente. Vamos a unir o vamos a determinar la recta P1, P2. Esa recta la vamos a trazar y vamos a fijarnos en la intersección de esa recta con la línea de los centros. A este punto le vamos a llamar precisamente K. Y sabemos, o lo que vamos a ver, es que es uno de los centros de homotesias de las dos circunferencias. Para ver eso, lo único, a ver, otra cosa que se me olvidaba, es, alguien podría tener la duda de, dado que el punto P1 es un punto arbitrario, y dado que el punto P2 se determinó en C1 de tal manera que este diámetro es paralelo a este radio, una pregunta interesante es, ¿puede suceder que la línea P2, P1 sea paralela a la línea de los centros y en tal caso no podamos determinar el punto K? Y la respuesta es fácil, con un minuto que lo pensemos nos vamos a dar cuenta que no, que de hecho para que estas dos circunferencias, para que la recta P1, P2 resulte paralela a la línea de los centros, se necesita que las dos circunferencias tengan el mismo radio. Y en ese caso el punto K sería el punto al infinito. Pero entonces suponemos que sin pérdida de generalidad, las dos circunferencias tienen radio distinto. Entonces, aunque si tuvieran el mismo radio, se puede seguir pensando en el punto K solamente que sería el punto al infinito. En este momento, ya no voy a hacer todas las cuentas, pero yo diría, y estoy seguro que sí, que es claro que el triángulo K O1 P2 es semejante al triángulo K O2 P1. Es decir, el triángulo K O1 P2 es semejante al triángulo K O2 P1. Es muy claro que son semejantes porque tienen un ángulo en común, que es el ángulo en K, y además el ángulo en O2 es igual al ángulo en O1, dado que los radios son paralelos. En particular, como estos dos triángulos son semejantes, nosotros vamos a poder decir que KO1, los lados correspondientes son proporcionales, es decir, KO1 entre KO2 es lo mismo que KP2 entre KP1 y esto es igual a su vez a O1P2, pero O1E2 es R1 entre O2P1 que es precisamente R2. Entonces, si nos fijamos, esto es precisamente la definición de que los dos círculos son homotéticos, porque nosotros sabemos que son homotéticos si todo el tiempo Kp2 entre Kp1 es una razón constante, que es la razón en este caso de homotesia. Pero si se fijan, independientemente de dónde esté ubicado el punto P y por lo tanto el punto P2, independientemente de eso, la razón Kp2 entre Kp1 todo el tiempo va a ser R1 entre R2, que a todas luces es una constante. Y entonces si nos fijamos, lo que también estamos viendo es que el punto K divide el segmento O1,
O2 en la razón de los radios. Entonces, como les decía, esto es un recordatorio y lo que estamos recordando es que dos circunferencias siempre son homotéticas y sobre todo también lo que estamos recordando es que si hacemos esta construcción vamos a determinar el punto K y que el punto K divide al segmento O1 o 2 en la razón R1 entre R2 y que la razón de homotecia de dos circunferencias siempre va a ser la razón de los radios R1 entre R2. Ya nada más ahorita como comentario, si nosotros quisiéramos encontrar el otro centro de homotecia, sabemos que lo que tenemos que hacer, dada esta construcción, sería trazar la línea que va de Q2 a P1. La voy a trazar a mano, aunque me va a quedar mal hecha. Más o menos estaría aquí. De hecho me quedó mal. La voy a intentar una vez más y ya. Más o menos va así. Me quedó muy mal la línea. El otro punto está por aquí más o menos y es el punto que le llamamos H. Haciendo eso se determina el otro centro de homotecia y nuevamente así se procede de manera análoga. Es decir, el triángulo O1 Q2H es semejante al triángulo O2 P1H. Haciendo lo mismo, se podría ver que también H es centro de homotecia y también divide al segmento de O1 o 2 en la misma razón R1 R2, es decir, entre otras cosas también estaríamos viendo que los puntos K y H, donde K y H son los centros de homotecia de C1 y C2, son armónicos conjugados con respecto a O1 y a O2. Eso que estoy diciendo también es parte de las cosas que ya sabemos, es decir, eso último a lo mejor en algún momento lo usamos y lo que estoy diciendo es que la hilera O1 O2, K y H es una hilera armónica y básicamente lo acabo de decir el por qué. Entonces, una vez que ya tenemos este recordatorio, podemos ahora sí empezar a ver que en efecto, si tenemos dos circunferencias C2 y C1 que son inversas, con respecto a otra circunferencia C, entonces esas circunferencias que son inversas también son homotéticas y no solo eso, sino que el centro de inversión resulta también o coincide con el centro de homotecia. Para hacer eso ya aquí preparé el dibujo en otra lámina y ya lo tenemos acá. Entonces empecemos a nombrar las cosas. Digamos que esta es la circunferencia C2, entonces obviamente esta va a ser nuestra circunferencia C1, esta que está aquí va a ser nuestra circunferencia C, que es la de inversión. Este punto va a ser el centro de inversión, no le vamos a llamar O, le vamos a llamar K, de una vez, mañosamente le vamos a llamar K, es el centro de inversión. Ahora, digamos que este sea el centro de C2, entonces le llamamos O2. De hecho, en la sesión pasada probamos que si invertimos el centro de C2, es decir, si invertimos O2 con respecto a C, lo que obtenemos no es el centro de C1, sino otro punto que a su', resulta ser el inverso de K con respecto a C1. Es decir, este punto que está acá, por lo que ya vimos, resulta ser precisamente O2', es decir, el inverso de O2. Y ahora digamos que este punto es el centro de C1, es decir, O1. Supongamos además que esta línea es tangente, es decir, este es el punto T de tangencia, y que esta línea es perpendicular aquí, es decir, este ángulo es recto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Consideremos este punto y le vamos a llamar P1. Nosotros ya sabemos que el inverso de C2 tiene que ser una circunferencia que es, en este caso, C1. Es decir, ya voy a dar por hecho que C2 y C1 son circunferencias inversas con respecto a C. Ahorita lo que queremos probar es que además de ser inversas, también son homotéticas y sobre todo que K es el centro de homotecia. Y digo sobre todo K es el centro de homotecia porque lo primero, es decir,
el hecho de que C2 y C1 sean homotéticas, eso ni siquiera hay que probarlo, porque ya sabemos que dos circunferencias siempre son homotéticas. Ahorita eso ya no hay que probarlo, lo que realmente hay que probar es que el centro de homotecia coincide con el centro de inversión. Entonces, lo que estábamos haciendo es tomar un punto P1 y construyamos su inverso. Sabemos en estas condiciones que si este es P1, este que está aquí tiene que ser P1'. Y así vamos a hacer con varios puntos más. Supongamos que este punto es P2. Si este punto es P2, entonces este punto que está aquí tiene que ser P2'. Supongamos que este punto que está aquí es Q1 y entonces este punto que está acá es Q1'. Supongamos que a este llamémosle Q2 y entonces este es Q2'. Entonces, empecemos, ¿no? Entonces lo que queremos demostrar, por demostrar que K es centro de homotecia de C1 y C2. De C1 y C2. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a hacer algunas consideraciones. Nosotros sabemos que P1 y P1' son inversos con respecto a C. Es decir, sabemos que Kp1 por Kp1' es igual a R cuadrado, pero también R cuadrado es igual a Kp2 por Kp2' porque P2 y P2' son inversos y esto es igual a su vez a Kq1 por Kq1' porque son inversos y esto es igual a su vez a Kq2 por Kq2'. Y parece que son todos los que vamos a necesitar. Todos estos son igual a R al cuadrado. Otra cosa que nos va a interesar o nos va a ser útil es calcular la potencia. Calculemos la potencia del punto K con respecto a la circunferencia C2. Es decir, si yo calculo la potencia de K con respecto a la circunferencia C2, yo la puedo calcular utilizando, por ejemplo, la secante que pasa por Q1 y P1, o lo puedo calcular utilizando la secante que pasa por Q2 y P2. Es decir, yo puedo decir que la secante de lo que la potencia de K con respecto a C2 es Kq1 multiplicado por Kp1, que es lo mismo, ya sabemos, a calcularlo con otra secante, es decir, Kq2 por Kp2. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros podemos despejar acá P1. Por ejemplo, de aquí yo puedo despejar acá P1 y me va a quedar lo siguiente. Si yo despejo acá P1, voy a despejar acá P1 y lo que me va a quedar es la potencia desde K con respecto a la circunferencia C2 dividido entre Kq1. De igual manera, si yo despejo acá P2, lo que me queda es la potencia desde K a la circunferencia C2 dividido entre Kq2. Ahora, por otro lado, también puedo
despejar a KQ1'. Voy a despejar ahora a KQ1'. Y eso lo puedo hacer, por ejemplo, de aquí. Si yo despejo KQ1', lo que me queda es que es igual, como todas son igual a r al cuadrado, KQ1', yo puedo decir que es igual a r al cuadrado entre KQ1. De igual manera, KQ2' es igual a r al cuadrado entre KQ2. Ahora, eso lo que me permite hacer es considerar ahora el siguiente cociente. Consideremos, fíjense, a lo mejor no se entiende mucho lo que estoy haciendo, es cosa de que sigamos ahorita como las cuentas que estamos realizando y al final se va a ver lo que queremos. Ahorita lo que vamos a considerar es este cociente, el cociente KQ1' entre KP1. Entonces ya nada más sería cosa de sustituir, porque ya tenemos despejado tanto a KQ1 como a KP1. Y si sustituimos es muy fácil darse cuenta, ya no lo voy a escribir, voy a escribir nada más el resultado, que esto es igual a r al cuadrado entre la potencia de K con respecto a C2. Y ahora, si hacemos exactamente lo mismo, pero para KQ2' entre KP2, y hacemos las cuentas, veríamos que nos queda esta misma cantidad, y entonces podemos escribir que también esto es igual a KQ2' entre KP2. Y si nos fijamos, este cociente, al ser igual a este número, esto es una constante, porque el radio no varía porque es el radio de la circunferencia de inversión, y la potencia de K con respecto a C2 tampoco varía porque estamos suponiendo que la circunferencia C2 y C1, digámoslo así, ya se quedan fijas. Entonces podemos considerar que este cociente, este número que resulta al hacer este cociente, es una constante. Entonces eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Lo que estamos viendo ahorita es que KQ1', es decir, KQ1', es decir, el segmento que va de KQ1' a KP1, es lo mismo que el que va de KQ2' a o entre. Lo estoy diciendo mal, lo que estamos viendo es que el segmento KQ1' dividido entre el segmento KP1 es lo mismo que el segmento KQ2' dividido entre el segmento KP2. Eso lo que nos dice, yo diría que también ya claramente, es que se nos están formando una pareja de triángulos semejantes. Es decir, esto que está aquí implica que el triángulo KQ1', K2' es semejante al triángulo KP1, P2. ¿Por qué? Porque por el criterio lados proporcionales, por el criterio lado, ángulo, lado, donde los lados son proporcionales, es decir, por el criterio lado, ángulo, lado, con lados proporcionales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que las razones entre lados correspondientes es lo mismo, y además el ángulo en K es un ángulo compartido, entonces pues ya tendríamos directamente que estos dos triángulos son semejantes. A partir de que estos dos triángulos son semejantes, podemos ver varias cosas. Por ejemplo, una cosa que se va a desprender fácilmente de que son semejantes, es decir, lo primero que podemos ver es que para mí, yo los veo como bases, es decir, la base de los triángulos, que es la base Q1',
Q2' es paralela a P1, P2. Es decir, lo primero que se desprende del hecho de que esos dos triángulos son semejantes es que Q1', Q2', el segmento Q1', Q2' es paralelo al segmento P1, P2. La segunda cosa que se desprende de que esos dos triángulos son semejantes es que el ángulo que está en Q1', es decir, este ángulo que ahorita voy a marcar, el ángulo que está en Q1' es igual al ángulo que está en P1, que es este ángulo que estoy marcando ahorita. Ahora, la tercera cosa que se desprende es que entonces los terceros lados también son proporcionales en la misma razón de semejanza. Es decir, la primera pareja de lados cumple, es decir, KQ1' entre KP cumple que su razón de semejanza es esta. Por lo tanto, la tercera pareja de lados, que en este caso es Q1', Q2' entre P1, P2, también tiene que ser igual a la misma razón, es decir, R cuadrada entre la potencia de el punto K con respecto a la circunferencia C2. Ahora, si nos fijamos, veamos lo siguiente. Acabamos de decir que el lado Q1', Q2' es paralelo al lado P1, P2. Eso a su vez origina que el ángulo en Q1' sea igual al ángulo en Q2'. Llamémosle a este ángulo alfa 2, llamémosle a este ángulo alfa 2 y llamémosle a este ángulo por obvias razones alfa 1. Entonces ya también dijimos que alfa 2 y alfa 1 son iguales. Ahora si nos fijamos, el triángulo O1, Q1', Q2', yo diría claramente es un triángulo isósceles porque dos de sus lados son radios. Del mismo modo, el triángulo O2, P1, P2 es isósceles porque dos de sus radios son lados. De hecho, este lado mide, por ejemplo, R2 y este lado mide R1. Esa R se ve muy pequeñita, la voy a hacer más grande. Esta es R1. Es decir, nosotros ahorita podemos ver que como ambos triángulos son isósceles y entonces este ángulo alfa 1 es igual al ángulo que está aquí y este alfa 2 también es igual al ángulo que está en P2, y como alfa 2 es igual a alfa 1, entonces eso significa o eso implica que también el triángulo O1, Q1', Q2', yo diría también claramente es semejante al triángulo O2, P1, P2. Entonces, y a su vez, también vamos a ver que eso me va a originar algunas consecuencias. En particular, nosotros vamos a ver que O1, Q1', es decir, yo ahorita sé que estos dos triángulos, este que está aquí es semejante a este que está aquí. Y ya conozco la razón de semejanza de uno de sus lados. La razón de semejanza de uno de sus lados es precisamente la que teníamos en este punto 3 de la pareja de triángulos anteriores. Por lo tanto, esa razón de semejanza se establece o se cumple o se mantiene más bien para esta pareja de triángulos. Es decir, en este momento yo puedo escribir que O1 Q1' entre O2P1, O2P1 es lo mismo que, porque los triángulos son semejantes, que Q1', Q2' entre
P1, P2. Pero esta razón de semejanza es precisamente esta que está aquí, y esto es igual a R al cuadrado entre la potencia de K con respecto a C2. Ahora, pero si nos fijamos, veamos este detalle. O1Q1, ¿quién es? O1Q1' es precisamente R1 y O2P1 es precisamente R2. Es decir, esto que está aquí, ¿a quién es igual también? Es igual también a R1 entre R2, es decir, la razón entre los radios. ¿Eso qué quiere decir? Como esta razón R1 entre R2 es la misma que R cuadrada entre la potencia de K con respecto a C2, quiere decir que estas razones anteriores también son iguales a R1 entre R2. Y por lo tanto, veamos, fíjense, ahora también podemos decir lo siguiente: el triángulo K O1 Q2', el triángulo K O1 Q2', creo que sí lo estoy diciendo bien. Lo voy a poner eso en la siguiente lámina o no sé. Voy a borrarle aquí para no perder la figura. Entonces voy a usar la goma tantito y voy a borrar la primera parte que ya hicimos. Toda esta parte la voy a borrar para poder seguir aquí la explicación y no perder y no pasarme a la otra lámina. Entonces eso ya lo borramos. Estoy borrando esta parte también y creo que con eso va a ser, con que borre este renglón va a ser suficiente, porque ya no falta mucho para lo que queremos. Entonces hasta ahorita ya llevamos que estos dos triángulos son isósceles. A partir de esos triángulos escribimos las razones de sus lados correspondientes y nos dimos cuenta que R1 entre R2, que es la razón de los radios, es lo mismo que esta razón que ya teníamos desde el inicio. Ahora, lo que propongo que hagamos también es fijarnos en el triángulo, fijémonos en el triángulo KO1, Q2' y veamos que es semejante al triángulo KO2, P2, es decir, el triángulo KO1, Q2'. Entonces lo voy a resaltar con otro color para que se vea. Lo voy a resaltar de rojo en este momento. El triángulo KO1, Q2'. Espero que me quede bien mi dibujo. Ese triángulo, veamos que es semejante al triángulo KO2P2, es decir, al triángulo que va desde aquí hasta O2, de O2 a P2 y de P2 acá. Mis dibujos en estos trazos son bastante malos, espero que se entienda. Ahora, ¿por qué son semejantes? Pues por lo que ya estuvimos viendo acá. Si nos fijamos, sus tres lados correspondientes son proporcionales. KO1. Sí, es fácil ver que son semejantes. De hecho, como a partir de lo anterior, es fácil ver que, por ejemplo, este ángulo es igual a este ángulo y ambos comparten el ángulo que está acá, y pues ya sí es obvio que son semejantes. Entonces en esa parte ya no me voy a detener, y como son semejantes podemos decir entonces, sí, de hecho podemos decir que son semejantes por el criterio ángulo, 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 por el criterio ángulo, ángulo, ángulo.
Entonces, perdón, como que me distrajo un poquito en esa razón de semejanza, en esta semejanza de estos dos triángulos, pero es obvio que por este criterio lo son. Ahora, lo que vamos a hacer es escribir la razón de semejanza de esos dos triángulos. Entonces, escribámosla. Entonces, va a quedar que KQ2' entre KP2 es lo mismo que KO1 entre KO2, y esto a su vez es lo mismo que O1Q2 O1Q2' entre O2P2. Pero si nos fijamos, esta razón de semejanza, a su vez, si esto que está aquí no es otra cosa más que lo que ya teníamos. Es decir, esto que está aquí claramente lo podemos ver como R1 entre R2. Entonces veamos, justo lo que tenemos aquí es que entonces K está funcionando como centro de homotesia. Justamente en el recordatorio lo que estuvimos viendo es que si K cumple con estas razones, digámoslo así, entonces K es el centro de homotesia. Si nos fijamos, lo que hemos obtenido ahorita es precisamente eso. KQ2' entre KQP2 es lo mismo que KO1 entre KO2, y eso es igual a R1 entre R2. ¿Eso qué implica? Eso ya implica directamente, es decir, ya podemos decir directamente que por lo tanto K es centro de homotesia, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Y por lo tanto podemos decir que C1 y C2 son circunferencias homotéticas. Es decir, con eso estamos demostrando esta proposición. Si yo tengo C1 y C2, dos circunferencias, si yo tengo a C2 y C1 circunferencias inversas con respecto a C, entonces esas dos circunferencias también son homotéticas, lo cual es obvio, y además, que es precisamente lo que estuvimos demostrando acá, K es uno de los centros de homotesia de C1 y C2, donde K es el centro de inversión. Entonces, le voy a dejar hasta aquí. Espero que este teorema o esta proposición nos ayude para futuros teoremas, y hasta aquí le dejo por el momento. Muchas gracias, hasta luego. Soy Jorge Alonso.